¿cómo estás, Trafoeléctrico? Bienvenido seas nuevamente a este canal. El día de hoy te voy a hablar acerca de todo lo que debes saber sobre los transformadores eléctricos. Mi nombre es Fabián Razo y estás en Trafomex. Vamos a comenzar. ¿Qué es un transformador eléctrico? Es una máquina eléctrica que se compone principalmente de un devanado primario y un devanado secundario, además de un núcleo donde se enrollan estos devanados. ¿Para qué sirven los transformadores eléctricos? Un transformador eléctrico es utilizado para incrementar o reducir el nivel de voltaje en un circuito eléctrico de corriente alterna. ¿Quién inventó el transformador eléctrico? Michael Faraday. A pesar de haber tenido una limitada educación formal, es reconocido como uno de los más importantes científicos en la historia de la humanidad. Mediante sus estudios, en 1831 descubrió el principio de inducción electromagnética. Con ayuda de sus experimentos, utilizó dos bobinas enrolladas una sobre otra, variando la corriente que pasaba sobre la primera bobina, y detectó que el flujo magnético variaba en la segunda bobina. Esto podría considerarse como el primer transformador eléctrico. Sin embargo, Faraday puso atención en el descubrimiento de la inducción electromagnética, pero no en la aplicación del transformador en sí, es decir, descubrió el principio y no aprovechó el producto. Tanta nobleza, casi como cualquier político mexicano. Alrededor de 50 años después de los experimentos de Michael Faraday, tres ingenieros de la compañía Ganz del Imperio Austrohúngaro, con nombres imposibles de pronunciar, ¿para qué me hago el valiente?, diseñaron y utilizaron el transformador modelo DBZ, cuyas siglas no tienen nada que ver con tus caricaturas, joven otaku. Pero fue hasta el año de 1886 que el empresario George Westinghouse adquirió los derechos y patentes del modelo DBZ. Fue así como el todopoderoso George Westinghouse le encargó a William Stanley la fabricación de un transformador confiable, sí, confiable, para usos comerciales, obteniendo así un transformador fácil de aplicar y barato de construir. Aún así, hay muchas personas que consideran a nuestro eléctrico preferido, Super Nikola Tesla, como el inventor del transformador. Hace algunos años, un gerente me preguntó por qué los que trabajamos con electricidad siempre le decimos a todo eléctrico. Transformador eléctrico, circuito eléctrico, sistema eléctrico, cable eléctrico, potencia eléctrica, resistencia eléctrica, corriente eléctrica, en fin, todo es eléctrico. Me preguntó si no sería acaso suficiente decir corriente, circuito, transformador. Puedes decirme en los comentarios qué opinas, a qué se debe esto. Tipos de transformadores. Existen distintos tipos de transformadores, por lo general se clasifican de la siguiente forma. Transformadores trifásicos. Los transformadores trifásicos son ampliamente utilizados en todo el sistema eléctrico, desde la generación hasta la distribución. Los generadores de electricidad en las plantas de las compañías suministradoras producen electricidad trifásica, es decir, en tres fases de corriente alterna. El transformador trifásico consta de tres fases desplazadas 120 grados eléctricos. Estos transformadores cuentan con un núcleo con tres patas. Este tipo de transformadores tienen normalmente 6 bobinas en total, 2 por cada pierna del núcleo. Son 3 destinadas al primario y 3 destinadas para el secundario. Transformadores monofásicos. El transformador monofásico es utilizado en gran parte de los sistemas eléctricos, sobre todo en baja tensión. Constan regularmente de un par de devanados, el primario y el secundario, además de su núcleo. Es la configuración más sencilla para un transformador. Es normalmente de tamaño y potencias no muy grandes. Cuando este transformador es alimentado por corriente alterna, se producen líneas de campo magnético en su núcleo. Estas líneas se mueven en el núcleo pasando a través de la bobina del secundario, produciendo así un voltaje inducido en el mismo, que se explica mediante la ley de Faraday. Transformadores de potencia. Son transformadores generalmente trifásicos utilizados en subestaciones de mayor potencia, usados normalmente en la generación, en sistemas de interconexión en subestaciones de potencia o como alimentadores de algunas plantas industriales de gran capacidad. Existen también los transformadores de corriente y los transformadores de potencial. Pero aunque el principio de operación es el mismo, la aplicación es muy particular, por lo que los tengo que dejar para el siguiente video, pues como hijos de políticos merecen un trato especial y no se juntan con la chusma. Hasta hace algunos años tuve una acalorada discusión con un ingeniero que me insistía en que él había visto transformadores de corriente directa en una planta donde trabajó años atrás. ¿Qué opinas? ¿Te gustaría que hiciera un video acerca de los transformadores de corriente directa? ¿O por qué no podría hacerlo? Recuerda suscribirte, comparte el contenido, regálanos un me gusta. Soy Fabián Razo y estás en Trafomex. Hasta la próxima.